Continuamos con más. El diputado del Líder, Manuel Barquín, acciona en contra de un fiscal del Ministerio Público por estar siendo supuestamente presionado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Manuel Barquín, quien tiene un proceso de antejuicio en su contra, tras vinculársele a él y a su hermano Edgar Barquín, candidato a la vicepresidencia por el partido Líder, a un caso de lavado de dinero denominado lavado y política, interpuso un recurso de exhibición personal a favor del fiscal Óscar Shahat, identificado como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, y de Eric Estuardo Ramos, jefe de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, indicando que están siendo presionados y hostigados en el desempeño de sus labores por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Hemos tenido el conocimiento de que el director general de la IVE está siendo presionado, casi que está siendo limitado en el ejercicio de sus actividades personales, sobre pretexto de encontrar algunos argumentos que puedan ser relacionados con esta situación. Óscar Shahat, que es el fiscal de la FESI precisamente, que lleva en nuestro caso, han estado siendo presionados, coaccionados por la CICIG. El congresista señaló que realizan esta acción porque están de acuerdo con que se les investigue, pero siguiendo el procedimiento normal y no con indicios de intromisiones o coacciones hacia los entes. Sin embargo, el recurso también busca detener cualquier investigación que se lleve en su contra, así como la de su familia y sus propiedades, argumentando que estas son ilegales, pues él aún cuenta con inmunidad. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. De notificador a magistrado de la Corte de Constitucionalidad, elaboramos un perfil de la carrera profesional de Manuel Duarte Barrera, magistrado electo de forma express por el Congreso y cuyo voto ha sido determinante en las últimas resoluciones de la máxima corte del país. El voto que nuevamente inclina la balanza en el seno de la Corte de Constitucionalidad es el de Manuel Reginaldo Duarte Barrera, electo desde el pasado 2 de julio en un acuerdo entre las bancadas de Líder, Patriota y Viva e Independientes, convirtiéndolo en magistrado titular en sustitución de Alejandro Maldonado, hoy vicepresidente del país. Con un recorrido en la administración pública como tecnócrata más que litigante, abogado de carrera, Duarte Barrera fue director del Registro de la Propiedad Intelectual en el gobierno de Óscar Berché, técnico y especialista en la Corte de Constitucionalidad, donde inició como notificador hasta llegar a ser coordinador de la Magistratura 2, de donde fue destituido por la actual presidenta de la Corte, Gloria Porras. El recorrido en la administración pública continuó al ser nombrado asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia en el gobierno de Otto Pérez, cuando aún ocupaba el cargo Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social capturado por el caso Ixpisa. El año pasado participó como candidato a la Corte Suprema de Justicia. Al no resultar electo, trabajó como asesor en el Congreso hasta antes de ser nombrado como magistrado, fungía como director del Departamento Legal del Legislativo. La llegada de Duarte a la Corte de Constitucionalidad ha sido determinante en las últimas sentencias. Ha sido señalado de favorecer con resoluciones a sus mismos impulsores en el cargo. Entre las resoluciones figuran el haber detenido el proceso de antejuicio contra el presidente Otto Pérez, otorgando el amparo provisional a la abogada Karen Fischer, que luego fue corregido. Otra fue el amparo a Suri Ríos para que fuera inscrita como candidata a la presidencia de Viva, pese a que el órgano electoral se lo negó por tener prohibición constitucional. Y la última, el pasado jueves, cuando con 3 votos a favor y 2 en contra se detuvo la aprobación de las reformas a la ley electoral amparando al partido Líder. Duarte concluirá el periodo de esta magistratura, que tendrá una transición en el 2016 cuando se elijan a los nuevos miembros de la Corte Celestial. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón. Y tras el actuar de los diputados ayer, los movimientos sociales se unen y lanzan una nueva convocatoria de manifestación para mañana a las 3 de la tarde, en lo que puede ser la reactivación de un movimiento de indignados que venía en declive. La convocatoria es para que a las 3 de la tarde haya manifestación en todas las plazas centrales del país para repudiar la corrupción, la impunidad y el actuar de los diputados. Esto apenas empieza, lo dijimos en un momento y sabemos que será una lucha contra un sistema corrupto que estos politiqueros desean mantener para poder seguir saqueando al pueblo de Guatemala. Ayer tuvimos una demostración más del fortalecimiento de la impunidad y del engaño cotidiano. Califican como una burla las alianzas que se dieron en el Congreso, que obligaron a archivar el antejuicio contra el presidente Otto Pérez
y la propuesta de ley de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Estamos convocando a que bajo esas condiciones no haya elecciones, porque en realidad es un proceso atípico, pero es atípico porque es ilegal y además es ilegítimo. No sentimos los guatemaltecos que en alguno de los candidatos haya representatividad, sin embargo no estamos diciendo que no hayan elecciones, tienen que haber elecciones, pero bajo otras condiciones. El pueblo está molesto y lo expresa de distintas formas. Por eso las manifestaciones se mantendrán sin límites para mostrar su indignación hacia la política actual. Se habla de un paro nacional o de una huelga general, independientemente si CACIF está o no, que creemos que es a lo que vamos a parar llegando. Y el único responsable de esto es esta clase politiquera, empezando por el irresponsable y cobarde de Otto Pérez Molina, quien se está aferrando a un cargo de una manera completamente ilógica. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Arche. En ese momento cito: comprometidos con nuestra responsabilidad de ciudadanos asqueados del papel que se han arrogado los políticos corruptos de este país. Este es el lema de Sub-70, la primera agrupación en solicitar al Tribunal Supremo Electoral suspender las elecciones 2015. El 25 de mayo fue presentada una carta al Tribunal Supremo Electoral por parte de la agrupación Sub-70, la cual está integrada por egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. La única petición realizada por la agrupación al tribunal era suspender el proceso electoral por la cantidad de fraudes de ley que los partidos políticos, Líder, Patriota y UNE han cometido al presentar campañas masivas de publicidad. Nosotros fuimos los únicos que presentamos ante el Tribunal Supremo Electoral un documento en el cual le planteábamos que había fraude de ley en muchas de las actividades de los partidos políticos con el uso de fondos de oscuro origen, por no decir criminal origen, y que estos fondos nunca fueron declarados al Tribunal Supremo Electoral. Sub-70 ha estado presente en la lucha contra la corrupción, participando en las manifestaciones, apoyando a los demás grupos que tienen este mismo objetivo, como lo son Usaques Pueblo, Justicia Ya, Reforma Ya y Semilla. Por su parte, Sub-70 sigue insistiendo en la reforma de la ley electoral y de partidos políticos antes de las elecciones para evitar que la población decida por quién votar en un grupo de candidatos corruptos. Según nuestro pensamiento era que se iba a terminar votando por representantes del crimen organizado. Contreras, como integrante de la agrupación, anima a todos los ciudadanos a participar realizando su voto. Anuncia también que aún después de las elecciones seguirán protestando para que exista justicia en Guatemala y hasta que las autoridades cumplan con sus demandas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Byron Secaida. Y las manifestaciones, luego de evidenciarse los casos de corrupción, han desencadenado diversas formas de expresarse o de expresar el repudio hacia la clase política, exigiendo cambios concretos para evitar que ésta se siga incrustando en los diversos entes gubernamentales. Sin embargo, las acciones ocurridas ayer por parte de los diputados y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con las cuales se dejó en suspenso las tan exigidas reformas electorales por parte de la ciudadanía, y el engavetado del juicio de Otto Pérez Molina, hizo que hoy las guatemaltecas Bárbara Hernández y Gabriela Flores comenzaran una huelga de hambre frente a la Catedral Metropolitana en protesta contra el sistema político del país, exigiendo que no se lleven a cabo las elecciones generales del próximo 6 de septiembre, indicando también que la decisión del Congreso de respaldar la inmunidad del presidente acusado de corrupción es una puñalada en la espalda a la dignidad del pueblo. Estamos en una posición de desobediencia civil porque nos están imponiendo un proceso electoral evidentemente ilegítimo, ilegal y de manera arbitraria. Estamos exigiendo concretamente lo que hemos venido exigiendo desde el 20 de abril que salimos a las calles protestando, la renuncia de Otto Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala, porque no nos representa debido a que tiene evidencias fuertes de haber participado en actos de corrupción y de ser responsable de crímenes de lesa humanidad. Y el presidente Otto Pérez Molina fue abucheado a la salida de la iglesia de la Asunción en la zona 2 capitalina. Una mujer le gritó: "Sos un corrupto". El video fue captado por el periodista Roberto Orellana
el que se viralizó por las redes sociales. El incidente ocurrió ayer por la noche, exactamente el día en el que el Congreso de la República archivó el antejuicio en su contra, señalado por ayudar a Roxana Baldetti, en ese entonces vicepresidenta, a contener la captura de su secretario Juan Carlos Monzón, involucrado en el caso de La Línea. Hasta la fecha continúa prófugo. Veamos el video. Permiso, gracias. Disculpe la molestia. Disculpe la molestia. Pero fuera de aquí vas a agarrar fuego. El cable, cuidado, van a poner este vehículo. Presidente, ¿podemos pasar un momento? Solo queremos conocerse. Presidente. Regresamos después de la pausa con Suri Ríos, que habla de su ideología, de sus prioridades, del genocidio y de la CICIG.